acceso. Y no ha revisado. Así que sí, ya tienen. Es que eso funciona así. Yo les mando una invitación, pero no pueden entrar a toda mi drive, ¿verdad? Entonces tengo que darles acceso. No, la película no está en YouTube. Esta la he conseguido hace mucho tiempo. No está tan bien, tan bonita, ¿verdad? Y está grabada por españoles, pero la película es una peliculaza. ¿Quién sí ya la vio? Mónica, ¿ya la vio? Cuéntenos comentarios sin, ¿cómo se llama? Sin contarnos la película, ¿verdad? Pero sí un par de Sin comentarios. spoilers. A ver, Mónica y Lucy, un par de comentarios. Pero enciendan los micrófonos, Mónica. Bueno, está ahorita que no puede. Lucy, un par de comentarios que la vi, que lo había visto. Un comentario sin spoilers. Un comentario sin spoilearla, cabal. Pues, sí, es algo... Ay, no sé, es que me da miedo dar spoilers. No diga el comentario, pues de todas maneras la van a ver. Un tráiler. Yo vi la película y pues... Toda, Lucy. Sí, sí, la le veré. Me preocupó porque sí, yo decía, quizás yo me he equivocado y no, cuando se me envió ya la película. Pero fíjese de que yo siento que nos deja mucho de enseñanza a nosotros los médicos, porque venimos de un sistema que, no, todo cerrado, sí, ya estuvo. Y cuando él lo necesitó, ahí se dio cuenta. Gracias, Lucy. Un buen tráiler sin spoiler, muy bien. Pueden spoilear un poquito para que los demás se sientan con deseos de verla. Vamos a ver Efraín, Patty y Edgar Manrique en ese orden. Gracias, doctora. Realmente, vaya, sin mandar spoilers, ¿verdad? Sí, no, pues, un poquito. Pues realmente es una película, me gustan los detalles que uno puede realmente experimentar en la vida real. Eso es lo que, por lo menos yo sí lo he vivido, y deja mucha enseñanza porque permite ver otra perspectiva, ¿verdad? Que no solo la que uno ve en el trabajo diariamente posiblemente, sino que la otra perspectiva que generalmente no la tomamos en cuenta. Entonces realmente es lo que, en general es lo que más me llama la atención, me gustó bastante. Es una película que ya había visto antes, recordarla pues me ha gustado porque ya habían detalles que no recordaba, y muy bonita, de verdad, es recomendadísima para todos. Gracias, Efraín. Y más de todo, ya verla con la asignatura ya casi terminada, ¿verdad? Es una película vieja del 91 con William Hurt y Elizabeth Perkins, pero es una gran película, de verdad. Mónica, que le habíamos pedido, o sea, ¿está lista? Sí, hoy sí. Okay. Es que mi perico me hacía mucha bulla. Ajá, ok. Doctora, la verdad que sí, es muy bonita la película. Yo la vi 2 veces porque la primera vez la vi sola, ya después la compartí con mi mamá. Ah, qué bonito. Entonces, y la verdad que muy bonito y da a entender de que no importando si somos médicos o no, vamos a llegar a ser pacientes. Igual uno cuando va al seguro, uno lo atiende, ni siquiera saben quién es. Y se tiene que estar una gran cantidad de horas, pero igual yo entiendo que el sistema de salud hace que nosotros también lleguemos a eso. Por ejemplo, ahorita estamos con un sistema de salud que todos los promotores, enfermeras están siendo usados para vacunas, entonces me toca estar sola en mi área de trabajo, entonces es bien difícil. La verdad que uno siente por lo mismo del estrés y todo, pero la película está muy bonita, muy bonita. Ok. Pero háganme un comentario específico de qué aprendieron, los que ya la vieron. Bueno, Mónica, vamos a pasar el micrófono a otro, Mónica. Estaba Patti Portán, Edgar Manrique y luego Patti Berenice y empezamos la clase. Patti Berenice la última. Ok. No crean que no he preparado clase. A ver, Patti. Fíjese que en realidad a mí me gustó mucho. La película deja una enseñanza muy grande. ¿Cuál? Dígame la enseñanza que deja. Sí, enseñanza, pero me hace a mí detenerme y revisarme como trabajador de salud, ¿verdad? Y cómo estoy dando yo mi servicio y cómo estoy yo dando todo, mejor dicho. Eso ¿Cuál es es lo que el antivalor que encarna el doctor? ¿Cuál es el antivalor que encarna el doctor William Hurt? Tiene varios, según uno, le vaya, vi el más yo. grande que diríamos. Dame uno para que los otros digan otro. Hasta lo escribí por aquí. Antivalor, a ver.
es imprudente, es deshonesto, es egoísta, Es soberbio el doctor. soberbio, Es soberbio, es la soberbia también. La arrogante. soberbia con gabacha. Sí, gracias, Pati. Y bueno, doctora. Vamos a oír a Manrique y luego a Pati Berenice. Ok. Buen día, doctora, compañeros. Hola, Edgar Manrique. Pues yo también la había visto hace ish. Más sin embargo, la perspectiva que ahora ya se enfoca es diferente. Desde el punto de vista que, y tal vez hoy en mi posición he podido ver que el área de cirugía quizás son los más soberbios. En el Olimpo ahí. Y ahí se mira prácticamente pues, muy evidenciado. Y la otra es Exacto. el cambio que tiene la película cuando ya empieza a ver con dignidad a las personas y se pone también en el lugar como enfermo. Realmente ese es el cambio drástico de rol, el que hace que uno se interese un poquito más en la trama y con los conocimientos que hemos adquirido, pues genera un poquito más de conciencia. Gracias, Edgar. Genera conciencia, qué buena frase. Finalicemos con Pati y Berenice. No se preocupen los que están conectados y no pueden poner sus cámaras, yo entiendo. Gracias por reportarlo al chat. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días, Pati. Bueno, buenos días a todos también. Con respecto a la película, sí, bebé, clase, mi amor. Con respecto a la película, pues, cabal, sin tratar de hacer spoiler, yo he visto esa escena final, la escena final de la película la toman para ilustrar muchas veces la deshumanización y la rehumanización después de que alguien ha vivido la experiencia, ¿verdad? Porque, por lo menos en el caso mío, yo he sido paciente de hospital desde que soy pequeñita, entonces yo entiendo muy bien todo eso que pasan los pobres pacientes, pero cuando alguien jamás en la vida ha tenido que pasar por el sistema y se vuelve médico, a veces solo lo vemos de ese lado, yo necesito este examen, yo necesito esto, necesito el historial, necesito aquí, necesito allá, lo que menos necesito es platicar con el paciente y cómo el paciente se va a sentir. Entonces, esa escena final creo que a todos la hemos visto en alguna ocasión, ¿verdad? Porque siempre la toman para ilustrar cuando ya él retoma su humanidad y quiere transmitir eso hacia los demás y es bien representativo lo que dice. Creo que puedo hablar con ustedes un montón de veces y nunca me lo van a entender. Hasta que lo vivan, van a poderlo entender. Y cuando los hace pasar por eso, y es bastante interesante, hasta que uno lo vive en carne propia, hasta entonces se puede poner en el lugar del otro. Por mucha empatía que le enseñen a uno que tiene que tener, tendemos a olvidarlo porque estamos del otro lado del cerco. Entonces, hasta que ya lo vivimos y entonces nos quedamos, no, ese examen sí duele, ¿verdad? No, ese examen es bien humillante, ese examen es así. Hasta entonces lo podemos ver y es un cambio que él recibe, cabal, desde su soberbia del inicio hasta la humildad que reconoce al final de que necesita volverse a poner al servicio del paciente. Al servicio. La otra semana lo vamos a responder la guía, pero hacemos este avant preview para que todos los que no lo han visto tengan deseo de verla, pero tienen que pedir, o sea, así funciona Google, ¿verdad? Yo les tengo que dar posibilidad de ser lector para que ustedes la vean la película, ¿verdad? La otra semana lo vamos a discutir. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Vamos a terminar con los 3 casos que no terminamos la semana pasada, cronometrado 10 minutos porque tenemos que ver el video de eutanasia. Creo que ya varios también vieron el video de eutanasia, pero tengo que recalcarlo, vamos a verlo y vamos a recalcar la definición de eutanasia, la postura, si ustedes ven son 2 posturas bien interesantes, incluso ustedes ven en una de las posturas que es el jefe de geriatría, y tiene una postura abierta a la eutanasia. Como él dice, él no está en el comité de bienvenida, sino que está en el comité de despedida al final de la vida, y entonces él ve dolor, ve sufrimiento, ve despropósito a veces, quizás en las fases finales de la enfermedad. Él no entiende eso, entonces él es abierto a una eutanasia, aunque yo entiendo que no tan activa, pero es abierto a la eutanasia pasiva. Sin embargo, el otro es un biólogo, neurobiólogo, pero es el representante de Voces Católicas. Pero ustedes lo ven que no es un dogmático cerrado,
sino que es una persona con una fe cristiana, pero es un neurobiólogo, ¿verdad? Entonces tiene una postura desde la fe y la razón. Entonces me gusta, lo vamos a ver cuando nos toque la segunda parte de la clase de hoy. Bueno, ¿quién está preparado para el primer caso? Vamos a ver rápida. Eso, Mónica, gracias. Son 3 casos, vayan rapidito ya listos para que el tiempo no nos coma y le voy a cronometrar los 10 minutos, Mónica. Adelante. Gracias, Mónica, por estar lista. Adelante. No sé si ya tiene micrófono, pero no se escucha. ¿Hoy sí? Hoy sí ya tiene. Ah, vale. Adelante. Entonces, nuestro tema es derecho a morir y voluntades anticipadas. Entonces, nuestra historia se trata sobre Federico García con diagnóstico de esclerosis múltiple, lateral amiotrófica, perdón, el cual no es el primero de su familia en padecer esta enfermedad. Su hermana hace un par de años fallece con ese mismo diagnóstico, pero él no la criticó, sino que él lo vio como un temor y una cobardía al mismo tiempo. Entonces, al pasar el tiempo, él pasa 4 años con parálisis y 3 años con ventilación mecánica. Toma la decisión él de ponerle fin a este sufrimiento al ver que se sentía como una marioneta de que cortaron los hilos y se sentía prisionero de su propio cuerpo. Al pasar el tiempo, pasan 2 meses, pero a todo esto los médicos hacen reuniones y deciden sedarlo para poder que él duerma y no sienta dolor, pero él al mismo tiempo, eh, al decidir, le dice a su esposa de que ella va a ser la que lo va a desconectar, el cual su esposa no acepta porque sería un verdugo. El día que él fallece, eh, él se totalmente, perdón, no hay viento, el viento no sopla, Hay una cosa no poética llueve, ahí. el invierno total, ajá, exactamente, muy bonito. Ujú. En los dilemas, si empezamos con la primera pregunta, que quiero morir versus no quiero vivir así, basado en el conocimiento del paciente en su enfermedad, su pronóstico, tiene el derecho de poder decir si viene sufriendo o aliviar su dolor. Y no es producir, sino que permitir la muerte, tomando en cuenta las condiciones para el ejercicio de la autonomía, o sea, la capacidad de decidir, la libertad para poder tomar decisión sin presiones de terceros, ¿verdad? El paciente está en libertad de decidir, determinar y aliviar el dolor. El mejor interés para el paciente en morir en paz en la situación del paciente siempre es autónomo en sus decisiones. En sentido de dicha acción siempre irá orientada al alivio del sufrimiento en el cuidado de la enfermedad incurable al favorecer una muerte en paz y sin dolor. Como observamos en los principios básicos de la bioética, el paciente decidió desde sus propios valores y creencias personales la intervención y a seguir cumpliendo su autonomía. Se permitió al paciente la muerte y no se provocó, por tanto, se cumplió el principio de la maleficencia y se observó un equilibrio entre el beneficio y riesgo, por tanto, se cumplió la beneficencia también. Se cumplió la justicia y se evidenció, ya que no impusieron obstáculos ante la decisión del paciente, por lo tanto se cumplió en el momento preciso por la decisión del paciente, independiente del estado y sin reparar el costo del que el paciente pidió. Sobre qué haría usted si fuera el médico tratante, el paciente decidió desde sus propios, no, la siguiente, por favor. Es que se le fue a la última. Sí, sigue. La siguiente. ¿Qué haría usted si fuera el médico tratante del caso? Si fuera el médico tratante del paciente, Federico García primero confirmaría el diagnóstico y solicitaría ayuda psiquiátrica para el manejo de salud mental, informando al paciente acerca de la enfermedad que padece, evolucionando la enfermedad y los requerimientos que necesitaría el paciente, y en la etapa avanzada presentar el caso a la familia, ya que el paciente informado asegurado que no comprende respetarla la autonomía del
le explicaría en qué consiste la voluntad anticipada para que tenga una vida digna. Igual el médico tratante del caso de Federico lo hubiera sedado para poder desconectar. Solamente, doctora. Ok. Ok. Bueno, vamos a tratar de discutir un poquito. O sea que concluyendo, ustedes están de acuerdo en la desconexión y la justifican. Según entendí, la postura de ustedes fue esa. Ajá. Pero si hubiera pasado aquí en El Salvador, podemos hacer eso. No. No. Es una No postura podemos. bastante liberal la de ustedes. Casi me sentí que estaba con holandeses, porque es un poco extraña, le voy a decir, porque él no tiene muerte cerebral. Él no tiene muerte cerebral. No sé si alguien tiene la misma postura de ellos. Quisiera comentarle, porque yo no digo que no está mal, que está mala. Aquí no hay bueno y malo, ¿verdad? Ustedes saben, aquí yo lo que les analizo es su capacidad de análisis, el excelente presentación, o sea, del punto de vista académico es un excelente trabajo, no se preocupen por eso, pero la postura es extrema, extraña para nuestro medio, pero me gustaría si alguien más la comparte o alguien más tiene una postura contraria a ellos. A ver. Porque ellos lo justifican desde el punto de vista de la autonomía, del derecho. Pero en Latinoamérica esto no está regulado. Y en El Salvador. Buenos días, doctora. Adelante, adelante, Ivette. Fíjese que yo platicaba con el grupo acerca de ese punto específico, que no hay leyes acá en El Salvador, ¿verdad? Porque leí el código de salud, leí la ley de deberes y derechos de los pacientes y no está regulada esa ley, ¿verdad? De voluntades anticipadas. Sí. Ajá. Entonces, yo les comentaba a ellos que no estaba de acuerdo, ¿verdad? En esa parte, más sin embargo, pues respetaba, ¿verdad? La postura, ¿verdad? Porque realmente acá en El Salvador no hay una ley que respalde eso y el señor, si bien es cierto, él estaba en su autonomía, ¿verdad? No hay algo que los respalde como médicos a realizar eso, ¿verdad? Entonces, ahí yo les mencioné a ellos también que estaba en desacuerdo, ¿verdad? En cuanto a comparar lo que es la eutanasia también, ¿verdad? Porque no estoy de acuerdo con la eutanasia también, porque es algo, pues que yo creo que para todo hay solución, ¿verdad? Más sin embargo, los compañeros comentaban, doctora, que ya no era vivir bien, o sea, que él sentía que ya no era vida. Incluso en el caso también menciona que la hermana tenía la enfermedad, sí. ¿verdad? Entonces que él no había entendido la postura de la hermana, pero que aún así la respetaba. Entonces, desde ese punto que él ya sentía que no era vida, pues ahí cada quien, ¿verdad? Les comentaba también a los compañeros, doctora, que nosotros en úlceras y heridas tenemos un paciente con ese diagnóstico y ha estado con nosotros 6 años y se comunica con nosotros solamente con la mirada, o sea, no le puedo decir, pero él se comunica con la mirada. Entonces, aunque sé específicamente que eso no es vida, no estaría de acuerdo en matarlo prácticamente, ¿verdad? Sí, porque él está Entonces, a él es vivo, correcto, no tiene y muerte siente y piensa. Ajá, y siente y piensa y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, incluso cuando yo le hago la curación, fíjese que él me reacciona con una forma en los ojos nada más, porque no es ni en toda la cara, solo en los ojos de dolor. Entonces, prácticamente, como usted dice, aquí no hay ni bueno ni malo, ¿verdad? Solamente cada quien hace de acuerdo a sus valores, ¿verdad? Pero también conforme a la ley. Voy a tratar de orientar, gracias, Ivette. Como tenemos poco tiempo, no puedo dejarlos todas sus ideas que son muy buenas. Por ejemplo, me gustaría que los demás que han levantado la mano no me opinaran lo mismo, sino que qué sistema ético están ocupando los compañeros del grupo de Mónica y que ella lo ha mencionado, lo ha casi definido sin decir el nombre del sistema ético para
sostener la postura de que es posible, sobre la base de lo que el paciente cree, piensa, siente, hacerle una eutanasia activa. A ver, los que habían levantado la mano, ¿cuál es el sistema ético en el que ellos están apoyando? De todos los que vimos, de las líneas de tiempo, ¿se acuerdan que vimos? Pasamos varias semanas en eso. A ver, alguien que se acuerde, le voy a dar una clave, es el de Sartre, de Nietzsche. Es el existencialismo el que sostiene eso. Es el existencialismo, porque si para él esto ya no es vida, porque la vida debiera ser placentera, alegre, también un poco de hedonismo, porque si la vida sería solamente es buena vida, si yo camino, si yo como, si yo me muevo, si yo tengo esas características, entonces si solo eso es buena vida, entonces las condiciones en las que yo me encuentro en una situación como esta, no es vida. Y si esto no es vida, entonces el suicidio, como decían Sartre y todos ellos, está permitido. Entonces, este tema cuando ustedes hablan de los derechos, ¿de cuáles derechos? Vimos los derechos humanos. Hay un derecho a morir. Al grupo le pregunto, ¿hay un derecho a morir? No, doctora. No hay. Hay derecho No hay. a vivir, Mónica. No hay derecho a morir. Yo no tengo derecho a morirme. Tengo derecho a vivir. Entonces se dan cuenta cómo a veces uno lee alguna cosa, pero no está analizado. Hay derecho al aborto. No hay derecho a la vida. No, doctora. No, esos son los cantos de sirena de grupos con ciertas agendas y sobre todo económicas. Entonces, no hay derecho a morir. Ahora, eso que ustedes dijeron es lo que justifica, por ejemplo, los Países Bajos. Lo que ustedes han dicho no es algo que yo diga, ay, qué horrible, se lo inventaron. No estoy diciendo eso. Es una postura que yo la respeto. Pero, por ejemplo, algunos que podemos argumentar en contra, yo no me quiero poner porque es horrible cuando el profesor se pone a argumentarle cuando uno tiene una ventaja, un gap de información, ¿verdad? Yo no estoy haciendo eso, solo estoy medio poniendo cositas porque a veces los profesores se ponen, perdónenme la expresión, un poco tontitos, que se ponen a argumentar y claro, pues tiene 10 años de dar la materia, no estoy diciendo eso, pero sí un poquito tratando de incursionar para moverles el piso al grupo de que no necesariamente. Yo sé que ustedes han leído algo y lo sacaron de alguna investigación, pero la postura de la investigación que lo sacaron es pro eutanasia. Entonces hay que preguntarnos, y por eso vamos a ir a ver rápido, no los dejo ahí, no está malo el trabajo tiene más de 8, tranquilos, ¿verdad? Para mí el 7 es el malísimo con usted, este trabajo tiene más de 8, todavía no he sacado el promedio, pero tiene más de 8. Pero lo que yo quiero decir es que analicemos nuestras posturas, no nos las comamos. No nos las traguemos, analicémoslas. Para eso se les ha dado esta información. Fíjense que ya llevamos 12 minutos con este caso y quiero que veamos el video. A ver, veamos el siguiente caso. Buenos días, doctora. Buenos días, Pati. Adelante, Pati. Vamos a ver. Voy a compartir donde lo tengo. Ahorita ya les puse. Gracias. No lo hallo, no. Tengo tanta ventana abierta que no hallo el documento. Permítame. Aquí estoy. ¿Dónde lo tengo? Y lo acabo de abrir. Qué cólera, ya lo tenía listo, así me ha pasado ya. Sí, y ya lo tenía listo para compartir y se me ha perdido en medio de todo. Y abrí una cosa que no debía. Abrí el Edge y el Edge se me traba la compu con el Edge. Sí, hay que tener pocas ventanas, dicen. Ajá. Bueno, si otro grupo está listo, le damos chance a Pati que se prepare, porque el tiempo no nos deja. Sí, ¿El otro grupo que faltaba? ¿Quién era? ¿O solo faltaban 2 casos? Solo faltaban 2 casos. Ah, bueno, entonces sí. El de Rodrigo y Fernando, no sé si alguien del grupo lo tiene a mano, que lo pueda. ¿Se les trabó a ella? Sí, lo puedo compartir yo. Gracias, adelante. Muy amable. Porque sí, se me trabó. Sí, es que a veces uno tiene esa costumbre de tener muchas ventanas y eso. Ahí está. Tenía bastante ventanas abiertas. Adelante.
En nuestro caso, pues nosotros aquí tenemos la exposición del caso de Fernanda y Rodrigo. Para hacerles una sinopsis así rapidita del caso, ellos son una pareja embarazada, ella es su segundo embarazo. Ellos se presentan luego se presentan a sus controles y en esta situación, le puedes dar un poco para abajo, por favor. En esa situación, vamos a leer esta parte, ¿verdad? A su lado, Rodrigo, ella Fernanda, el esposo se llama Rodrigo, llegan a la consulta de su ginecólogo y están en la semana 12 y les hace un ultrasonido. Mientras ellos están esperando los resultados del ultrasonido, ven que el médico tiene una expresión bastante pensativa, baja. Y cuando les empieza a informar que su bebé no está bien. Entonces les empieza a explicar el médico, en términos científicos, ¿verdad? Que el niño, dale para abajo, porque lo estaban investigando porque estaba muy pequeñito. Entonces le empieza a explicar que el niño presenta ciertas patologías. Ahí estamos. Una placenta normal, hiperrefringente, con ovarios quísticos, gonadotrofinas elevadísimas. Tiene una tirotoxicosis secundaria. Y ahorita que le están haciendo el hallazgo ecográfico, es indicador de una posible alteración cromosómica. Entonces, en el estudio que les hacen una triploidía triple X para todas las células analizadas. Entonces, el feto es totalmente incompatible con la vida. Cuando les dan la noticia a los papás de que es incompatible con la vida, ¿verdad? Ellos se quedan, ¿verdad? No esperan eso en un embarazo, pero todavía parece que quieren seguir adelante con el embarazo. Todavía el médico les explica que el bebé no les va a durar mucho, que el bebé va a durar unos minutos tras el parto. Todavía ellos insisten en proseguir con el embarazo, ¿verdad? Porque ellos creen que van a durar por lo menos unos días, unos meses con su bebé. Les dicen que no, que solo va a durar unos minutos, a lo mucho horas. Ellos deciden, todavía están así como que quieren seguir con el embarazo, pero cuando el médico les expone la tercera situación, la tercera situación es que la mamá está tan mal que proseguir con el embarazo va a poner en riesgo la vida. El primero en reaccionar es Rodrigo, el esposo, que se queda ya de un solo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ya tienen un bebé, este es su segundo bebé. Sin embargo, Fernanda todavía parece apegarse a la idea de tener el embarazo. El médico les explica de nuevo, ¿verdad? Que es su necesidad decirles todos los criterios y que lo mejor desde el punto de vista médico es que se haga un aborto. A todo esto, el caso está contextuado en Chile. En Chile sí está normalizado el aborto terapéutico cuando el médico lo indica, ¿verdad? Y en este caso, el médico le sugiere eso, pero solo se lo sugiere. El médico en ningún momento presiona, el médico no les fuerza a nada. Ellos salen del lugar, se van con sus familias, las familias también enfrentan el proceso de duelo y las familias también entienden la situación y ellas apoyan esa indicación del médico de terminar con el embarazo. Sin embargo, aún así, Rodrigo y Fernanda deciden continuar con el embarazo. Sigue, aquí estamos. Finalmente asumieron el riesgo de esperar bajo vigilancia médica muy cercana, sin plantearse la posibilidad de interrumpir el embarazo si no había ya una preeclampsia establecida. Eso ocurrió a las 21 semanas de gestación. 5 semanas después, porque a las 16 semanas le dan todo ese diagnóstico, ella se complica. Presión arterial elevada, proteinuria elevada, ya teníamos problemas de la tirotoxicosis, todas esas gonadotrofinas, o sea, su cuerpo era una bomba hormonal ya. Entonces, la indicación de interrumpir el embarazo ya no admitía discusión, lo que ellos comprendieron y con dificultad aceptaron. O sea, de ahí para allá, cuando ella se complica y nota la situación y todo, o sea, ellos ya estaban enterados. Esas 5 semanas les sirvieron como para digerir, asimilar la noticia. Hacen la cesárea, se le hace una microcesárea, era una bebé, una niña. Lograron todavía pasar por el proceso de ponerle un nombre, la conocieron, la vieron y la vieron morir. Wow. En nuestro caso tuvimos una gran ventaja que el caso venía incluso con un análisis bioético, así que prácticamente nos dieron la respuesta, prácticamente, pero no quiere decir que no lo discutimos, doctora, discutimos bastante, porque, bueno, hubo varias situaciones al respecto, ¿verdad? De cuántas eran las personas afectadas realmente. Entonces, si nos vamos a la primera pregunta es, ¿cuáles son los dilemas éticos en discusión? El dilema ético en discusión, nosotros decimos que es el derecho a la vida, justamente. Y el dilema ético en discusión es que teníamos 2 personas involucradas con su derecho a la vida, que era, por un lado, el producto y por otro lado, la madre.
Entonces teníamos el dilema ético de cuál vida era la que iba a primar en este caso. Realmente nuestro dilema ético a la hora ahora viéndolo objetivamente era bastante sencillo, porque en este caso por lo menos nuestro producto no iba a sobrevivir. O sea, el producto era inviable desde el principio, no iba a sobrevivir más que unas horas. La madre, en cambio, tenía una familia, ya tenía otro bebé, y si lo vemos desde el punto de vista solamente biológico, es capaz de dar otro bebé más adelante. Entonces, era primordial la madre sobre el bebé. De ahí, ¿cómo se observaron los 4 principios básicos de la bioética? Justicia. En justicia lo analizamos desde el contexto de Chile, que a la señora jamás se le negó el acceso a su derecho, ¿verdad?, a tener un aborto terapéutico. Tampoco se le presionó al respecto de decidir, porque el médico no la presionó, y tampoco no se le negó en represalia, porque desde la 16ª semana ella sabía que tenía que tener un aborto terapéutico, que si hubiera sido un sistema medio chueco aquí en nuestro país, ¿verdad?, se negó a hacerse esa fecha, ya la semana 21 le hubieran dicho, no, mire, usted se la negó, que no sé qué, no tiene derecho, así como solemos hacerlo, que no es nada ético como lo hacemos en nuestro país, pero solemos hacer eso. Él no lo hizo cuando era, entonces ya lo perdió, ya no va a poder venirse a hacer. En ningún momento ya se le atentaron sus derechos, en ningún momento tampoco se agredió su derecho reproductivo de decidir en qué momento ella iba a ser intervenida. Así que desde ahí abordamos la justicia. En la autonomía, el médico, a pesar de tener el conocimiento científico del caso, no hizo injerencia ni presión para la decisión de ellos, sino que él los dejó, solo puso las cartas sobre la mesa, les informó todo lo que tenía que informar desde ese punto de vista médico, pero los dejó que ellos decidieran qué era lo que deseaban hacer, en qué momento. Hubo acompañamiento nada más, pero él los dejó decidir. La beneficencia y la no maleficencia lo deprime uno no ser, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista que no querían dañar a la madre, el principio ético salió cuando el médico le planteó a la mamá que se iba a complicar, pero de todos modos, ella decidió justamente con no dañar a su bebé, que no lo quería en ese momento. Sin embargo, el médico sí le planteó que para que ella no se complicara porque su vida corría riesgo, tenía que ser intervenida. Y de la beneficencia, lo habíamos planteado, de que tanto se buscó el bienestar de la mamá, se buscó también algo para el bebé, cosa que no se podía lograr por su patología de base, pero se buscó acabar que ellos estuvieran lo más, desde el punto de vista tanto salud emocional como salud física, lo mejor posible. Ahora, con el consentimiento informado y el derecho a recibir información, se les dio toda la información necesaria acerca del caso. Ya con el consentimiento informado sí no encontramos datos específicos, ¿verdad? Pero como es un puntual en Chile, asumimos de que se le informó los riesgos que tenía y que era riesgo-beneficio, y por lo tanto ya sería tomado una valoración pesada de que tenía más beneficio realizarse el aborto que mantener el embarazo. Entonces, ahí estamos con el de beneficencia. Para la pregunta número 3, ¿qué haría usted si fuera el médico tratante del caso? Esa fue la parte que más discutimos, porque fue más, bueno, en nuestro grupo está la doctora Reina está embarazada. Para ella fue un caso muy emotivo estarlo leyendo y estarlo abordando, ¿verdad? Porque no deja de proyectar ella su situación. Algunos proyectaron casos que habían visto en el hospital, ¿verdad? Así que llegamos al acuerdo de que como médicos hubiéramos abordado la situación muy parecido al médico de cabecera. Bueno, exponer la situación, darles los hechos, todos los hechos así, y quizás lo único que hubiéramos tratado era de observar el comportamiento de ellos para saber si de verdad ellos habían comprendido todo, y también darles la opción, miren, ustedes tienen opciones de ir a buscar una segunda y tercera opinión, ¿verdad? Para que ellos se sintieran en más libertad, que no era una coacción, se pueden buscar segunda y tercera opinión, y abrirles la puerta de que íbamos a estar en el seguimiento siempre. Ustedes lo que decidan, aquí estamos, lo que ustedes necesiten, llámenme, ¿verdad? En la noche, si hay algo que no entendieron bien, llámenme más tarde, para darles justamente el apoyo necesario desde el punto de vista moral, porque ya le habíamos dado la presentación de los hechos. Y siempre hubiéramos recomendado, si nuestra situación legal lo permitiera, la terminación del embarazo, porque ya sabíamos que el producto no era viable.
Y quiero ver, ya con la cuarta. ¿Qué haría usted si fuera la persona más cercanamente afectada? Bueno, no me acuerdo que la pregunta era quién era el más afectado realmente. Sí, no, pero esta no le íbamos a contestar. Las demás grupos no la han vale. contestado. Sí, yo solo dejamos Ok. las 3 primeras. Muchas Ok, gracias, entonces muy hasta ahí amables. entonces el análisis. Muchas gracias, muy amables. Este caso es bien interesante. Ya vamos a ver que todos estos casos se pusieron un poco intencionalmente porque el video va a concluir una serie de situaciones, porque el video las toca todos los casos, los 5. Entonces lo vamos a ver a continuación. En nuestro país, como ustedes saben, no hay despenalización del aborto. Es el término más adecuado. No es legalización, sino que despenalización. Pero a una mujer con una eclampsia grave se le hace interrupción del embarazo. Eso se hace en todo el país porque está claramente entendido de lo que se hace. Bueno, ya vamos a ver cómo le llama el experto ahorita, que lo vamos a ver en el video, que es el doble efecto. O sea, uno lo que busca es salvar la vida de la madre. No está buscando producir el aborto. Si es posible, ustedes ya saben que en el 1 de mayo han habido niños de 500 gramos y los han sacado, pero no tienen un muy bajo porcentaje de sobrevida. Pero no se busca el aborto como primera, como derecho de abortar, sino que es el efecto de salvar a la madre y si es posible salvar a los dos. Pero hay uno que tiene más probabilidades, como lo explica el grupo, y todo el contexto social de la madre, entonces se hace, pero no para provocar el aborto como primera, sino como lo que se llama el doble efecto, que lo vamos a ver a continuación. Miren, son las 9:19, digamos 9:20. Yo no sé si les dieron un recreíto en la clase anterior. Entonces yo les voy a dar 5 minutos para que se paren y todo y regresemos porque realmente es largo, esto es un poquito largo. Les voy a dar los 10 minutos, pero vamos a regresar y nos vamos a poner las pilas. Así que regresan a las 9:30 para que estiren las piernas y nos veamos con lo del video. 10 minutos. Perdón, no estoy grabando. Vaya, ya estoy grabando. Vamos a pasar de un solo al video por el tiempo, ¿verdad? Que ustedes ya hemos dicho que es nuestro enemigo, pero le agradezco al grupo. Yo sabía que me faltaba un grupo, que no era mi Alzheimer. Entonces voy a compartir aquí. Estoy igual a Patty con un montón de ventanas. Vamos a mover esto que me estorba para ver. Aquí estoy, ética. Ok. ¿Ven dónde voy a poner ahorita el video? Ah, pero quiero ver si le puse sonido. Espérenme. Y hay que ponerle sonido, compartir sonido. Ok, hoy sí. Hoy sí. ¿Sí se ve, por favor, dónde está el video? ¿Sí? Sí. Sí, doctora. Ok, entonces Sí, lo vamos mira. a poner. Bueno, el próximo 10 de octubre el partido. Bueno, lo vamos a hacer así. Por favor, lo van a ver, pero vayan anotando. Miren que nos van a dar las siguientes cosas, bien interesantes. Nos va a dar el concepto de eutanasia pasiva y activa. Nos va a dar posturas ante eso. Nos va a dar, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? La objeción de conciencia. Van a hablar de qué es objeción de conciencia. Van a hablar de cuál es el doble efecto. Todos estos son términos relacionados a los casos, voluntades anticipadas. De todo eso va a hablar. Entonces, les presento ahorita el video. El Partido Socialista va a realizar la Conferencia Nacional de Salud en la que se va a abordar el tema de la eutanasia. Sin embargo, el Ministerio de Salud advirtió que no está este tema dentro de la agenda legislativa del gobierno. De igual manera, es un tema que está en la opinión pública. Queremos conversar sobre él con el neurobiólogo Oscar Lazo y el expresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, el doctor Víctor Hugo Carrasco. Víctor Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Oscar, gracias por estar con nosotros. A ver, lo primero, definamos temas, partamos desde lo más básico. ¿Cómo definen ustedes eutanasia? ¿Qué es para ustedes eutanasia? ¿En qué casos cabe denominarlo así? Bueno, primero, muchas gracias por darnos el espacio para conversar de este tema, porque la verdad es que no hay mucho espacio y nos acaban de decir desde el gobierno que no está en agenda. Lo que parece curioso porque es un tema que le importa a mucha gente. Eutanasia es una palabra que viene del griego, eutanatos, morir bien. Por lo tanto, parece que lo razonable es que a nadie le
le guste morir mal. Todos vamos a morir, es una verdad. Independiente de que no estemos de acuerdo a lo mejor en lo que viene después, pero vamos a morir. Luego podemos hacerlo mal, en el caso de tener una patología grave, irreversible, cruenta, dolorosa, que provoque mucho sufrimiento, que no haya herramientas técnicas para ayudar, o podemos utilizar la eutanasia, que tiene distintas clasificaciones. Puede ser una eutanasia pasiva, donde a veces omitimos o retiramos tratamiento, o una eutanasia activa, donde hacemos acciones que determinan el fallecimiento de esta persona. Ok, Oscar, ¿coincides con esa definición? ¿Ambos casos, pasiva o activa, son eutanasia? Sí, ¿Te opones o no? sí, efectivamente esas son distinciones que ha hecho la ciencia para tratar de ordenar un poco una discusión que en principio es un poco ambigua, porque la palabra eutanasia no dice mucho respecto al procedimiento que se emplea. Y en general una buena distinción que ha sido útil es separar aquellos procedimientos eutanáticos dirigidos a producir la muerte de un paciente de aquellos que constituyen medios extraordinarios para prolongarla. Y yo creo que esa distinción es importante. Y en tu opinión, ¿significaría que en el caso de la eutanasia pasiva, eso sí debe ser considerado legal y el caso de la eutanasia activa no? ¿Esa debe ser la distinción? En general yo creo que necesitamos mejores palabras para decirlo, y cuando hablamos de eutanasia pasiva, si de lo que estamos hablando es de no prolongar la vida de un paciente más allá de lo lícito, lo que hoy día en la medicina se llama ensañamiento terapéutico, contra el cual están todos los consensos médicos, si eso es eutanasia pasiva, bien. Ahora, si hay medios empleados de omisiones deliberadas, por ejemplo, para quitarle la posibilidad de seguir viviendo a un paciente, eso parece más pantanoso al menos. Para poner un ejemplo y para que nos entendamos luego tener también lo de Hugo, si uno está conectado a una máquina y esa máquina es la que reemplaza sus funciones vitales, por ejemplo la respiración, por lo tanto si se le desconecta de esa máquina el paciente muere, ¿eso debe ser considerado eutanasia? Eso es efectivamente omitir un procedimiento necesario para la permanencia de la vida. ¿Víctor Hugo? A ver, no es exactamente eso. Omitir es cuando uno no ejerce una acción. El retirar o suspender es distinto. O sea, hay una actividad, una acción, un ventilador mecánico, y lo retiramos. Es considerado una eutanasia activa. Una eutanasia pasiva, pero por retiro. La activa es una acción. Es que yo tomo deliberadamente, doy un fármaco, una droga, algo que le provoque objetivamente la muerte a la persona de forma voluntaria. El retirar o suspender o el no indicar es eutanasia pasiva de acuerdo a las definiciones. ¿No estás de acuerdo tú, Oscar, con esto? Por eso insisto en que necesitamos mejores palabras. Cuando decimos eutanasia pasiva, combinamos la omisión deliberada de terapia con simplemente dejar ocurrir, con no intervenir. Y claramente no es lo mismo. Por ejemplo, el caso de desconectar un respirador mecánico, evidentemente es muy deliberado como acción. En el caso de la eutanasia pasiva, en lo que sí estén de acuerdo que se denomine eutanasia pasiva, ¿quién debe decidir? A ver, primero yo creo que no tiene por qué uno sacarle el tema a la decisión. ¿Por qué no puede ser deliberado? Primero, es un tema libre, deberíamos poder discutirlo. Discutamos después lo otro, para que tenemos la discusión, porque en algo sí están de acuerdo en la eutanasia pasiva ambos, en el ámbito en que ambos denominan eutanasia pasiva. Y en ese ámbito también hay que tomar decisiones. Claro, ahora, evidentemente que nada puede hacerse sin el paciente, sin la persona que está enferma. Hay un médico romano, italiano, muy famoso que dice, nada sobre mí sin mí. O sea, yo quiero que me incorporen en mis decisiones. El caso más patente que salió a la luz pública hace pocos días, el caso del doctor Manuel Almeida, es que él, en su sano juicio, quería que le ayudaran a bien morir porque tenía 2 enfermedades no oncológicas terminales que hacían de su vida algo que él no quería que fuera su vida. Otro cuento será que definimos como vida, porque hay gente que a lo mejor sigue conectada a una serie de máquinas, pero realmente es bien cuestionable en términos de definiciones, como dice Oscar, si eso es vida o no. Oscar, ¿te parece cuestionable ese límite entre qué es la vida y qué no? ¿En qué circunstancias específicas puede determinarse aquello? Me parece que hemos generado una controversia innecesaria respecto de las definiciones de la vida. Afortunadamente en Chile tenemos una tradición de científicos que ha hecho la pega de tratar de definir lo vivo, Humberto Maturana, Francisco Varela, y en esa tradición de pensamiento
cuando hay alguien conectado a un respirador artificial, está tan vivo como cualquier otro y por lo tanto cualquier intervención para terminar con eso es una provocación de la muerte igual, idéntica que la inducción de la muerte con un tóxico. ¿Y tú estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero no es relevante. Porque a mi juicio lo relevante tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de decidir si quiere o no quiere determinadas acciones médicas. A mí no me molesta tener una actitud activa o pasiva si ayudo a la persona y respeto la decisión de esa persona. No creo que sea tan relevante la sutileza. Probablemente cuando se discuta, si se llega a discutir en términos legales alguna vez en nuestro Parlamento, haya que entrar en sutileza y en definiciones. Perdón, antes de preguntarle a Óscar su opinión, ¿cree usted que en cualquier caso una persona que padece una enfermedad debe tener derecho a decidir si muere o no muere? Es que la pregunta es compleja porque cualquier caso significa cualquier enfermedad y en cualquier condición y momento de la vida. Yo soy un especialista en geriatría, trabajo al final de la vida, no hay ningún especialista después, estamos al último. Si fuera neonatólogo estaría en la comisión de recepción, me toca estar en la comisión de despedida. Por lo tanto, trabajamos los geriatras con las personas que están al morir o cercanas a la muerte en algún momento. Y en ese sentido clínico, de aplicación clínica, a mí me parece que hay que respetar, pero respetar bajo ciertas condiciones. Enfermedad no curable, irreversible, y que genere tantos problemas que la persona realmente lo esté pasando mal, y la ciencia, así como encontró muchas herramientas tecnológicas para sostener artificialmente, no ha encontrado respuesta para ayudar a estas personas a permanecer en condiciones de dignidad. Víctor. Bueno, fíjense hasta aquí cómo vamos con la discusión. Primero se ha definido, voy a dejar brevemente porque estoy cronometrando el tiempo. Primero se ha definido qué es eutanasia, ¿verdad? ¿Qué es eutanasia pasiva? ¿Qué es eutanasia activa? También ustedes ven que hay un tema subyacente y es que Chile, que es un sistema de salud que nos lleva 50 años, un sistema educativo que nos lleva un siglo, no se ha discutido todavía. Con legislaciones y democracias más maduras, se dan cuenta, porque uno debe de elegir legisladores con conocimiento. Porque este tema, ¿cómo se va a discutir cuando las democracias no son tan maduras? Imagínense, Chile todavía no lo ha hecho. ¿Y nosotros? Y nosotros que estamos en una era completamente rupestre de ciencia y de democracia. Entonces, ¿qué es lo que hay que crear? Conciencia. Las universidades debemos de crear conciencia. Alguien lo dijo, desarrollar conciencia, que ustedes lo dijeron. Reflexión ética. O sea, yo tengo una competencia que desarrollar con ustedes y es decisiones morales y reflexión ética. Claro, ahora ya vimos todos los casos, todos pusieron, y miren qué interesante. Ya vieron el cristiano que está defendiendo la postura. No es ningún dogmático de la Edad Media, es un neurobiólogo. Y lo oyen cómo se da, es un juego de tenis parejo. Y ya vieron también el doctor con la elegancia que está exponiendo. Él es una persona que tiene el valor de la autonomía o el principio bioético de la autonomía bien alto. Pero ¿con qué manera de discusión? Y ya vieron a la presentadora, la cultura que tiene. No solo tiene pelos, tiene cultura. Aquí solo pelos tienen. Entonces se dan cuenta la cultura que tenemos que construir nosotros, ¿verdad? ¿Qué, Pati? Ahí Pati me está diciendo algo. O solo pelo o silicona. O solo pelos o algo, bueno. Pero esa niña ven el nivel de discusión de una sociedad donde, como le dijeron a alguien, ¿verdad? Platiquemos de 70 años, que haya cultura y que no haya ejército, ¿verdad? Bueno, continuamos, porque yo me emociono y después me regañan, así que ustedes no, otros, continuemos. Bueno, vamos a continuar con este bonito debate. Enfermedad irreversible, primera cosa, y segundo, que genere problemas. ¿Cómo se definen esos problemas? ¿Es un dolor, un sufrimiento? ¿Cómo es la definición de ese problema? A ver, el dolor, yo me dedico a esto, entonces lo veo cotidianamente y la verdad es que el dolor es un sufrimiento importante, pero el dolor restringirlo a lo físico a veces es un poquito mezquino, porque, por ejemplo, el caso que hablábamos recién del doctor Almeida, él tenía un dolor profundo de no poder hacer lo que quería hacer, de necesitar
oxígeno hasta para hablar y no poder ni siquiera expresarse. De tal manera que había un dolor que era mucho más profundo, que era un dolor, si se quiere llamar, no sé, espiritual. Ese dolor también es importante. Y una serie de complicaciones físicas que no solamente son dolor. A veces hay enfermedades que producen una serie de molestias muy desagradables, estreñimiento, diarrea, náusea, vómitos, inconfort, ahogo, disnea. Oscar, alguien que está en esas condiciones, ¿por qué crees tú que no tiene derecho a decidir, me quiero morir? Sí, yo creo que de hecho es perfectamente legítimo y lógico que piense, que manifieste el deseo de morir. Eso es evidente, puesto que está en una situación particularmente precaria. Lo que yo tengo la impresión que debería ser el centro de discusión es cómo la sociedad, la comunidad y el Estado, en último término, se hacen parte de esa decisión. Porque fíjate que cuando decimos que alguien en determinadas circunstancias puede tomar la decisión de dejar la vida, lo que estamos diciendo es que la dignidad humana y la vida humana es un bien que depende de las condiciones. Y ese es un terreno sinuoso, porque si tú decidís que la dignidad humana es gradual, depende del contexto, depende de cómo lo esté pasando, se abre un campo de indefiniciones muy difícil. ¿Por qué se reduce la dignidad desde tu perspectiva? ¿Por qué el darle derecho a alguien a que termine con su vida es equivalente a reducir la dignidad humana? No, porque en el fondo el suicidio en cualquiera de sus modos, asistido o de motu propio, digamos, sin pedirle ayuda a nadie, es la respuesta a una pregunta muy simple. ¿Esta vida que tengo en este momento merece o no la pena ser vivida? Eso es una pregunta por la dignidad humana al final. Y la persona tiene el legítimo derecho de decidir si vale la pena vivirla o no vale la pena vivirla. En la condición que yo estaba planteando hace un rato, es que estas personas claramente han decidido que no vale la pena vivirla. Ahora, yo quiero introducir algo aquí. Los dos tienen una postura razonable sobre la base de su conocimiento. O sea, no es una postura, es una postura construida, ¿verdad? Por ambos científicos. Pero nosotros, por lo menos nosotros en la Universidad Evangélica, cuyo sistema que hemos abrazado es el sistema ético cristiano, que ya lo vimos con ustedes, el sufrimiento tiene sentido en la vida. Tiene el sentido de la purificación de la persona, de transformarla a cosas menos materiales, y el sufrimiento cumple un propósito, el propósito de acercarse más a Dios, por ejemplo. Ese sistema ético también tiene una voz, ¿verdad? Porque el doctor tiene razón, del punto de vista humanista, del punto de vista materialista, que son sistemas éticos que hemos visto. No los estamos no lo estamos valuando menos que el sistema ético cristiano, para nada, pero sí es nuestro referente para los que somos creyentes. O sea, ¿qué es la vida? Pues la vida es nada más, si yo estoy en pleno uso de mis facultades, los niños Down entonces debieran morir. Miren, esto no es tan sencillo, no es religión puramente. Lo que llevó a los nazis a decir quiénes podrían vivir y quiénes no, es este tipo de pensamiento. O algunos que piensan que son gastos del sistema público. Entonces, esos son pensamientos completamente humanistas materialistas, son sistemas de ver las cosas. Pero el sistema ético cristiano encuentra en el sufrimiento que somos más que animales, que la persona humana puede ser pulida, ¿verdad? Lo demás pues sería como compararnos plenamente con una vida solamente material. Como él dice, independientemente de lo que hay al otro lado, todos vamos a morir. Pero algunos creemos que hay algo al otro lado. Entonces es un punto de vista que también está siendo puesto aquí. Y eso debiera ser visto en las legislaturas. Cuando le dicen a uno, mire que el Estado es laico, le están callando la voz a los cristianos. Nosotros no decimos que el Estado no es laico, no estamos hablando de una teocracia, pero sí estamos hablando de que se escuche también este punto de vista. Entonces eso es lo que está haciendo esto en televisión nacional. Miren qué interesante. Es lo que están en un país completamente laico, pero que sí hay una, como les digo, una democracia más madura,
Veamos lo que siguen diciendo. Se entiende que lucidez en ausencia de demencia o una enfermedad de Alzheimer, sino que en condiciones normales de decisión. Yo quería contarles un pequeño estudio que hicimos nosotros. Yo trabajo en el Hospital Clínico Universidad de Chile, en geriatría. Nosotros le preguntamos a 53 personas promedio de 83 años, en condiciones de ausencia de deterioro cognitivo. Mire, aquí tenemos 15 alternativas. ¿Qué le gustaría a usted o no le gustaría para, en caso de que tenga una enfermedad irreversible, progresiva, ya sea oncológica, un cáncer, o una enfermedad como una demencia avanzada? Ventilación mecánica, resucitación, cirugía, ingreso a una unidad de tratamiento intensivo, ventilación, uso de aparatos de ventilación, uso de aparatos de diálisis, etcétera. Entonces, una inmensa mayoría, lo vamos a publicar probablemente este año, decía, no, a mí que me dejen tranquilo, que me quiten las molestias y yo no quiero pasarlo mal, no quiero sufrir, no quiero tener dolor, no quiero tener la angustia de esta partida. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al pasarlo mal en el camino. Y en ese camino están estos pacientes de los que estamos hablando. No estamos hablando de que venga una persona no sabe que yo no quiero vivir más. Estamos hablando de personas que están sufriendo una enfermedad irreversible. Después le preguntamos a los hijos de estas mismas personas, promedio de edad 53, 54 años. Oye, ¿qué pensaría usted si su padre o su madre tiene una condición de terminalidad? ¿Qué haríamos? La inmensa mayoría, todo. Harían todo. Y después viene la trampa. Les preguntamos, ya, ahora sálgase de su padre o de su madre y ahora usted es el enfermo. ¿Qué le gustaría que le hicieran o no le hicieran a usted en caso de esta enfermedad? Y la respuesta era calcada a la de los mayores. A mí no me haga esas cosas, doctor, déjeme tranquilito, quíteme el dolor, anestésieme y quiero partir tranquilo. En esa condición, reitero. De tal manera que cuando a uno le toca y ve la experiencia con los pacientes sufriendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto si ya no hay condiciones razonables y de vida. Y por lo demás, el ejemplo más claro fue el Papa Juan Pablo II. Donde se le practicó, por su decisión, una eutanasia pasiva. ¿Cómo así? Bueno, en la última evento, que fue una bronconeumonía, una sepsis por bronconeumonía, el año 2005, él no se trasladó a la clínica a la que se había trasladado varias veces para operarse o para tratar el Parkinson o para hacer la traqueostomía. Preguntó, ¿tengo posibilidades de mejorarme con esto? No. Perfecto, me quedo aquí, déjeme que ya me voy al lado de mi padre. Oscar, ¿te parece esa interpretación? ¿Compartes esa interpretación? Lo que pasa también? es que volvemos al inicio de la discusión cuando yo comentaba la importancia de tener buenas definiciones. El dejar morir, el renunciar a medios extraordinarios para prolongar la vida, a mí y a cualquiera me parece perfectamente la perfecta definición del buen morir, ¿sí? Ahora, cuando uno dispone de medios que persiguen deliberadamente producir la muerte, entramos en un terreno mucho más delicado. Y yo creo que ahí hay algo muy clave porque ponemos atención enorme, y me parece importante que así sea, sobre las condiciones de dolor, de incomodidad, de miseria en la que está una persona, pero poco en sus causas. Y entonces yo creo que una legítima pregunta es, una persona que está completamente desesperanzada respecto a su porvenir inmediato, porque su enfermedad no tiene ninguna solución, o porque ni siquiera la mayoría de las veces no tiene que ver con dolor, sino con la perspectiva, por ejemplo, inminente de la demencia en algunos países. ¿Por qué esa persona experimenta particular turbación con esa condición? ¿Qué hace que esa condición le genere culpa de lo que va a significar para otro? ¿Y hay algo que podamos hacer para vencer las causas de esa incomodidad? ¿Hay algo que activamente como sociedad podemos hacer, en el fondo, desde el punto de vista de una ética del cuidado y no de la renuncia? Entremos en ese terreno que plantea Oscar. ¿Qué pasa en los casos en que lo que plantea una persona enferma es ayúdenme a morir mediante un medio externo? Por ejemplo, mediante una inyección que sea letal y que le permita una muerte plácida, pero por una intervención, una muerte que no se produciría en ese momento de manera natural. ¿Qué pasa en esos casos? De acuerdo. A ver, no sabemos qué pasa porque no lo hemos podido practicar. De hecho, en muy pocos países del mundo, en algunos estados de Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Países Bajos en general, no está legislado, es un tema pendiente. Ahora, claramente cuando uno se expone, en mi caso como médico tratante de pacientes moribundos, recordando que la muerte es un proceso, la muerte no es un hecho único, es un proceso que a veces parte. Y uno ahí podría agarrarse o tomar, que es lo que solemos hacer los médicos, de tratamientos que ayuden a aliviar, pero que indirectamente y sin un propósito voluntario aceleran el proceso porque
sus efectos secundarios, sus efectos paralelos, colaterales, ayudan a que esto pase más rápido. El propósito de la indicación o la prescripción de sustancias, en este caso, es para quitarle o aliviarle síntomas. El uso de los narcóticos, los opioides, por ejemplo, a ciertas dosis, a ciertas dosis importantes, acelera el proceso. Sabiendo que el hecho de poner esa inyección que tiene el efecto de aliviar también va a tener el efecto de causarle la muerte al paciente. Sí, también, pero se entiende que el objetivo, el propósito no es matar a la persona o ayudarle a morir a la persona, sino que el objetivo es aliviar a esa persona. Doy el caso de la disnea, que es el ahogo, la falta de oxígeno, la necesidad imperiosa de respirar mejor y no poder, de ahogarse. La morfina y otros opioides derivados alivian esa disnea. Pero la morfina es un medicamento que no tiene techo terapéutico. O sea, en castellano, uno tiene que ir subiendo, escalando dosis para obtener el mismo efecto. Entonces, a veces se encuentra con dosis importantes, que a veces pueden generar una complicación, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. Puede pasar. Pero el objetivo no era provocar el paro cardiorrespiratorio al paciente, sino que era aliviarle esa disnea tremenda. A mí me parece que eso está dentro de lo legítimo, de lo ético, porque uno está pensando en el bien hacer a ese enfermo. ¿Se está pensando en el bien hacer desde tu perspectiva? Absolutamente. Y no en producir la muerte. ¿Sí? Fíjate que ese... Pero para dejarlo súper claro de inmediato, si es que se aplica un tratamiento que tiene como objetivo primero aliviar al paciente y sabiendo que tiene como objetivo secundario la muerte del paciente, ¿estás de acuerdo? Fíjense bien en este abordaje de ahorita, porque no hay que confundirse. Lo que pasa es que nosotros mismos, como no tenemos estos niveles de debate, ni en la parte ética médica, ni mucho menos en la sociedad, entonces no estamos claros. O sea, nosotros no tenemos la postura de hay que aguante la gente para que sufrir la pula y echarle limón a las heridas. No estamos hablando de eso, pero la intencionalidad va a explicar él. Por ejemplo, cuando un paciente con cáncer terminal, yo tuve una amiga, mi mejor amiga murió de cáncer de ovario hace unos 3 o 4 años. Y claro, llegó a oncología, era una médica que había sido jefa de varias situaciones ahí en el seguro, llega y entonces los compañeros la intuban. No la intuban para pasar la UCI porque tenía pronóstico, ya no tenía. Ya le estaban dando tratamientos experimentales a mi amiga. ¿Pero por qué se lo dan? Por esto que estamos viendo. Por una muerte más digna, porque ella iba a morir, pero claro, estaba muriendo en una disnea terrible, en una angustia espantosa. Entonces la intubaron, la sedaron, ya se sabía que de esa no iba a salir. Van a explicar por qué se puede hacer eso. Eso la ética, tanto la ética médica como incluso la moral cristiana, lo comprenden como bajo algo que se llama el principio del doble efecto, cuando tú no estás deliberadamente buscando como fin la muerte de ese paciente, sino al revés, generándole un bien terapéutico, un bien clínico. Eso no es eutanasia en Chile, digamos. Pero entonces el problema es qué medio se ocupa más que el fin, porque si lo hago a través de morfina o si lo hago a través de otra herramienta que no le quita el dolor, pero que no mate. El centro del debate es cuál es el fin deliberado de la acción. Si el fin deliberado de la acción es favorecer al paciente y eso tiene como efecto colateral, incluso sabido, que va a acelerar su muerte, porque su muerte no es algo que se pueda provocar como si fuera un hecho, sino que es un proceso en el que se entra y en el que todos estamos, para empezar, pero que se va a acelerar, si esa no es la consecuencia buscada directamente, no hay bajo ninguna ética. No hay un doble discurso ahí, porque puedo estar buscando también de repente deliberadamente la muerte y decir que lo que estoy buscando también es aliviar el dolor. Por supuesto. Es inevitable eso. Es inevitable que esa dualidad, y pasa no solamente con tratamientos a nivel de cuidados paliativos al final de la vida, pasa también con un montón de otras decisiones terapéuticas que uno tiene que tomar muchas veces. Voy a dar un ejemplo. A veces para decidir una quimioterapia, uno sabe que el efecto adverso o colateral puede ser que la quimioterapia provoque una gran infección y ese paciente se muera de una sepsis. Pero eso no significa que uno haya querido tratar o matar a ese paciente al que le está dando una quimioterapia, que es para mejorarlo. Pero yo creo que el centro del debate, como dice mi colega, no es ese, sino que si una persona
cualquier persona, en su sano juicio, tiene la capacidad de decidir acerca de lo que hagan con su vida y con su cuerpo. Ese es el tema central. Sí, y ese tema no se ha abierto en nuestro país. Y no está en agenda, dicen. Entonces, podemos, porque a mí no me gustaría que me mantuvieran artificialmente. Ni siquiera me gustaría que me ayudaran a no pasarlo mal. Me gustaría que me ayudaran a bien morir si tengo una enfermedad. ¿Y por qué los demás no van a tener derecho? ¿Y autorización o consentimiento dado de qué manera? ¿Dado en el momento, una autorización expresa, dado antes, poniendo a una especie de cuidador para que tome la decisión en el momento determinado? ¿Cómo se toma esa... ¿Cómo se legaliza ese consentimiento? Excelente, Daniel, esa es la pregunta del millón, porque sobre eso hay que legislar. Eso se llama, y en eso sí que hay mucha experiencia en el mundo moderno hablo en estos términos, que se llaman directrices anticipadas o directrices avanzadas, o directrices previas. Nosotros le estamos llamando, que yo ocupo ese término, voluntades anticipadas, ¿verdad? Es lo mismo que le está diciendo. De eso como hay, y la otro tema que ellos están poniendo ahorita sobre la mesa es consentimiento informado. ¿Qué resolvería esto? Este encuentro entre todas estas formas de pensamiento, lo que se llama la objeción de conciencia, que tampoco está sobre la mesa en nuestro país, ¿verdad? Que yo, como médico, conforme a mi formación, pues, filosófica, ética, científica, tengo la objeción de conciencia, pero tengo que ser un médico informado. Miren este nivel de discusión en la tele. Eso no es un nivel de discusión en el colegio médico, ni es en la asamblea legislativa, es en la tele. Entonces, miren cómo es la cultura que debemos de tener. Entonces, ustedes tienen que tener un nivel de debate mejor que ¿verdad? Porque es entre médicos, para poder decir, bueno, yo lo que tengo es objeción de conciencia, no voy a hacer esto, ¿verdad? Pero estos son los temas que están sobre la mesa: las voluntades anticipadas, el consentimiento informado, y más adelante van a hablar un poquito de la objeción de conciencia. Que son estipulaciones que la persona en su sano juicio dejó por anticipado, ya sea definiendo claramente lo que quería y no quería, o nombrando un tutor legal que tome la decisión por él mismo. Eso está extremadamente desarrollado. Acá nosotros tenemos algunas exploraciones en la Universidad de Chile sobre este tema. Y lo que quería, ¿con qué límites? Porque si una persona dice, por ejemplo, en caso de accidente, no quiero que me realicen ninguna intervención, no quiero que me hagan una transfusión de sangre, no quiero nada, ¿eso es admisible o tiene que haber ciertos límites para lo que una persona puede no querer? Siempre hay muchos modelos. Hay modelos en Estados Unidos, hay modelos en Canadá, hay modelos en Bélgica, modelos en España. Incluso en España hay distintos modelos de acuerdo a las comunidades autónomas. Pero en general definen en forma muy precisa las condiciones en las que las personas, o sea, cuándo se va a ejecutar esta directiva anticipada. Ponen ahí, y eso queda en las fichas que son informatizadas, esta persona no quiere que en estas determinadas condiciones de terminalidad, de enfermedad de carácter irreversible, que son 3 o 4, no son demasiadas condiciones tampoco, pueda se omitan o se suspendan o no se ejerzan estos tratamientos. Por ejemplo, ventilación mecánica, por ejemplo, ingreso a una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, cirugías o grandes cirugías, por ejemplo, trasplante, por ejemplo, resucitación. ¿Y eso prima por sobre la voluntad de la familia? En los países que está legislado, claro. Okay. Aquí tenemos un doble discurso, porque en el caso de los donantes, por ejemplo, el individuo puede ser donante, pero después de una feria, no, dice que no. Oscar, decía recién Víctor Hugo que el tema central para él del debate es si una persona, sobre todo un adulto, con pleno consentimiento, tiene derecho o no a decidir qué hacer con su cuerpo. ¿Tiene derecho una persona a decidir qué hacer con su cuerpo o no? ¿Y eso le aplica o no a decidir cuándo morir? Yo creo que ese es el tema de fondo, efectivamente, o sea, es uno de los temas de fondo, sin duda. Esto tiene suficientes aristas como para que podamos discutirlo por mucho tiempo. Pero ese es uno de los temas de fondo. De alguna manera se enfrenta un paradigma que pone por sobre todos los otros valores la autonomía, con un paradigma que en el que a lo mejor tenemos más experiencia, testimonio y tradición en Chile, que es el de la comunidad. Y yo creo que ahí dos valores se enfrentan de manera muy, muy tremenda, porque a propósito de la misma experiencia, preguntando en primera persona y preguntándole a los familiares cercanos, resulta que si hay algo que me llama la atención del nada para nosotros sin nosotros,
es que la autonomía y que sobre todo en esas circunstancias críticas tú no te ves solo a ti mismo, sino que hay un montón de otras personas que se ven afectadas por las decisiones. ¿En casos extremos quiere decir que no soy dueña de mi cuerpo? En casos extremos quiere decir que algo muy natural, que de hecho nosotros no somos nunca dueños de nuestro destino ni de nuestra historia. Aparecimos por voluntad de otros sobre la tierra, nos debemos a otros mutuamente, tenemos una relación fuertemente comunitaria. Sabéis que hay quienes están de distintas maneras tratando de convencernos de privatizar una serie de aspectos de nuestra vida, que yo creo contra los que cabe quizá hacer cierta resistencia comunitaria. Oscar Lazo, Víctor Hugo Carrasco, muchísimas gracias por de compartir. Tenemos unos minutitos para que hablemos de impresiones. No vamos a concluir aquí nosotros el debate. Esto requiere debate y requiere un debate científico, ¿verdad? No sobre el sentir, sino que ven ustedes que eso fue de buen nivel, aunque no agotó. Sonia, adelante. Hola, Teresa. Fíjese que este tema para nuestro grupo fue también, o sea, nos pusimos a debatir una noche para hacer nuestro tema de Federico. Investigamos acerca de las voluntades anticipadas, leímos la diferencia de eutanasia, voluntades anticipadas y el consentimiento informado. Encontramos que en México se hacen lo de voluntades anticipadas y es ahí por la razón en la que nosotros en este caso estábamos un poquito de acuerdo con lo que se realizó. Sí entramos en debate si era eutanasia o lo que fue una voluntad anticipada de parte del paciente. Investigamos también la importancia de que en una voluntad anticipada el paciente tiene que estar, como dijo el doctor ahí, ¿verdad? Estar bien de sus habilidades intelectuales, facultades mentales y todo. Sí. E incluso se habló de que era importante que tuvieran una ayuda psicológica. Sí. Primero la información del paciente, obviamente, al paciente y a la familia, porque sí, los dos tienen que tener esa información detallada para poder tomar una decisión. Y segundo, la ayuda psicológica que tiene que tener el paciente y la familia para tomar esas decisiones y para saber afrontar la enfermedad, ¿verdad? Entonces, sí es bastante debatible con respecto a si es eutanasia o cómo, ¿verdad? Porque en este caso, el que nosotros vimos, pues vimos el sufrimiento del paciente, él tomó decisiones ya y con sus facultades bastante normales, ¿verdad? Estaba bien, e incluso él decidió intubarse, ¿verdad? Estar bajo una máquina, pero también tomó la decisión de que la esposa lo desconectara, y en ese debate entramos nosotros, porque ahorita que lo estoy leyendo, pues hay eutanasia pasiva y activa. Entonces, el hecho de que la esposa lo haya desconectado, digámoslo así, pues fue una eutanasia pasiva, ¿verdad? No, fue activa porque él estaba vivo. Bueno, es que sí, es pasiva, ajá, cuando pero él entró, pero él entró, o sea, él estaba consciente y él quiso tomar esa decisión de desconectarse. Pero no es el hecho, perdón, no hemos dicho, el video no dice que si la persona lo decide es pasivo o activo. Es ahí está. Sí, por favor, investiguen bien eso y defínanlo bien. Es que eso es lo que nosotros entrábamos en ese debate, porque el paciente estaba consciente, entonces, y él quería eso, quería realizarse eso. Sí, Sonia, pero no se confundan, es que él lo desee, no lo convierte en activo o pasivo. La definición de activo y pasivo es otra. ¿Quién me dice la definición de activo? Entonces, en este caso, doctora, solo para quedar así, entonces es una voluntad anticipada lo que se realizó, porque nosotros lo tomamos como voluntad anticipada. Eso es voluntad, ese era el debate de ustedes. Eutanasia. Era voluntad anticipada el debate de ustedes. O sea, él dijo que quería algo. Ajá. Ahora. Y se cumplió. Ok. Ahora, ¿quién me dice que, bueno, vi que Pati y Elena levantaron la mano, lo primero que me van a hacer es definirme a eutanasia activa y pasiva. A ver, Pati, adelante y luego Elena. Y con esto terminamos, no van a ir a la otra clase. Vaya, con activo y pasivo lo que están definiendo es los métodos, ¿verdad? Activo es que yo estoy haciendo actividades que van dirigidas a la terminación de la vida del paciente.
En cambio compasivo es cuando le restringo o le quito soportes vitales que le permitían todavía continuar. Es como cuando desconecta uno una máquina. Sabe que ya después el soporte ventilatorio va a llevarlo a la muerte. Es lo que explicaban ellos con el uso de la droga, que su fin no era matarlo, sino que su fin era relajarlo para que la intubación fuera más, como que más tranquila, pero que lo podía llevar a la muerte en medio de esa situación, ¿verdad? Y el activo es, como yo les estaba poniendo ahí en el chat, hay una película que se llama Mar Abierto, donde el individuo pelea su derecho a morir y al final que gana el juicio, él pues justamente toma algo que le dan para morir. Es lo que hacía el doctor Kevorkian. Eso es activo. Sí, gracias, Pati. Elena. Hola, doctora. La verdad es que este debate, como usted dice, no lo vamos a poder resolver acá, pero sí nos ha dado bastantes material para poder dilucidar que el hecho en nuestro ejercicio médico, decirle a un paciente o al familiar de un paciente, no lo intube porque de nada le va a servir. Eso ya es eutanasia. Porque desde ahí, ahora con lo del video nos muestra que tenemos que hacer todo lo que está o todo lo necesario para poder hacer morir bien a la gente, o sea, para que tenga una muerte dignamente. Sin caer en ensañamiento médico. Sí, desde el momento que nosotros damos esas palabras a unos familiares dolidos que tienen a su familiar crítico, que está apoyado, intubado, morado, lacerado, desde ese momento cualquiera va a decir que no. Y no podemos tomar eso como algo, como consentimiento informado o como cualquier otra situación que nos respalde el hecho de no lo intubemos. Ok, muchas gracias. Bueno, espero que los haya motivado, porque la verdad es que estos 6 meses de ciclo solo nos motiva para seguir leyendo de ética. Esto es inagotable. La idea es que en el día a día nosotros podamos tomar mejores decisiones, ver a la gente con otros ojos, procurar la dignidad humana, la muerte digna. Nos toca hacer varias cosas, ¿verdad? A veces en la madrugada le damos diazepam a alguien que está retorciéndose de dolor, de cáncer. A mí me tocó una vez cuando era residente de primer año, una jefa de enfermeras con cáncer de mama ya incurable, ya le habíamos hecho de todo lo que había en los 90s y hubo que darle algo para descansar y pues había el riesgo de que no despertara y así fue. Eso es del doble efecto. Son cosas que se hacen en la madrugada, en los turnos y uno no tiene a quién consultar porque no hay comités de ética. Porque el staff no lee de esto. Bueno, el staff no lee a veces de nada, ni Cochrane ni nada. Entonces, ¿cómo podemos consultar si somos una comunidad supuestamente científica en la que la gente le descansa su vida a uno, su cuerpo, su desnudez? La gente se quita la ropa en frente de un médico. La gente se deja hacer lo que sea. Usted le dice, abra las piernas y la persona abre las piernas. Abra su corazón y abre su corazón. ¿Y cómo es posible que no sepamos? Entonces, somos llamados a ser conocedores de la ciencia, de la ética, porque este es un arte, ¿verdad? Un arte milenial, como vimos en la primera película, como veremos en la segunda. Si nos creemos mucho, de allá arriba nos vamos a caer como el protagonista. Así que más nos vale prepararnos para servir, ¿verdad? Para servir de la mejor manera. Bueno, compañeros, nos vemos la otra semana por la misma frecuencia, por el mismo canal, ¿verdad? Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Adiós. Adiós, feliz fin de semana.